Si no tienes un lugar donde adorar, esta puede ser tu casa. Vaya la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 14. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 14. Hemos estado utilizando varias palabras los pasados domingos. En el mes de julio, ¿verdad? Hemos dado un descanso a las series de sermones, pero igual estamos dirigidos por conceptos y palabras. El domingo pasado nuestro hermano Yomar estuvo trabajando el tema del descanso. Hoy voy a estar trabajando el tema de encendidos. Hebreos capítulo 11, yo voy a estar usando la Nueva Versión Internacional y usted utiliza la de su predilección o la que más le guste a usted. Y quiero que esté muy pendiente porque hoy yo creo que la palabra les va a ministrar. Y dice la palabra del Señor, iglesia, de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, heredero también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así de que esto es solo hombre ya en decadencia. Nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es hermosa. Gracias por la adoración, gracias por el ambiente, gracias por el tiempo de retiro que tuvimos en la mañana, gracias por la enseñanza en los grupos de las escuelas bíblicas. Pero hoy te rogamos que vuelvas a hablarnos, que edifiques nuestro corazón y que enciendas el fuego una vez más en nuestra vida, que marques nuestra vida para continuar teniendo fe en lo que tú has hablado. En el nombre de Jesús, amén. Antes que te sientes, dile a dos personas: no te apagues. Díselo. Si tienes que salir a donde estás, dile: no te apagues. Hoy quiero comenzar el sermón de una manera diferente. Y mientras estuvimos de vacaciones en Costa Rica, escuché de una historia por un joven aficionado y activista del ambiente. Y mientras estábamos en un tour viendo osos perezosos, este joven nos empezó a contar sobre una historia que me cautivó. Y cuando él estaba contando, sin yo decirle nada a Melanie, dije en mi corazón: voy a predicar de eso. Porque mientras él le estaba contando, algo se encendió en mi corazón. No tiene nada que ver con la Biblia, no era nada espiritual, nadie habló lenguas, nadie se cayó. Y es la historia verídica del bosque eterno de los niños. Este bosque
con este nombre peculiar, es la reserva más grande protegida de la República de Costa Rica. Y existe desde el 1988. Gracias al sueño y el esfuerzo de unos escolares de 9 años de un colegio rural en la pequeña ciudad de Sorunda, al sur de Estocolmo. ¿Qué tiene que ver Estocolmo con Costa Rica? Ya verá. Y mucho antes de que se implementara la ecología en el sistema educativo público sueco, estos pequeños decidieron empezar a hornear galletas caseras de jengibre y chocolate para venderlas y así poder comprar los bosques para protegerlos. Estos bosques estaban siendo amenazados por un montón de compañías americanas que querían comprar los bosques para seguir produciendo madera, y ya usted sabe cómo es esta visión ultracapitalista que solamente le interesa el capital. Pero ¿cómo inició todo esto? Inició en el 1987 con una recolección de fondos cuando una profesora de ciencias, hay maestras y maestros aquí, levánteme los maestros y la mano, los maestros y maestras aquí. Los de escuela bíblica también cuentan, ¿sabe? Ella se llamaba Ia Kern. Y esta mujer, en medio de su clase de niños de 9 años, abordó el tema de los bosques tropicales y su posible desaparición. Y esto encendió el corazón de los niños, y los niños empezaron a preocuparse y a decir: mis hijos no van a tener bosques. Y esto, que generó preocupación por los ecosistemas, por lo que había allí en esos bosques, estos niños empezaron a hornear esas galletas de jengibre y chocolate, a recolectar vidrio, metal, a bañar perros, a lavar carros. Pero luego de eso, cuando vieron el ímpetu de niños de 9 años levantando fondos para comprar un bosque, se le unieron los familiares, se le unió la escuela donde estaban estos niños, y moneda a moneda se consiguió comprar las primeras hectáreas de la selva. Alrededor de 6 hectáreas. ¿Pero qué son 6 hectáreas para el mundo? Y estos chicos de 9 años empezaron a hablar sobre el asunto. No había Facebook, no había Instagram, no había YouTube, pero el corazón de esos niños se había encendido. Y luego se siguieron uniendo universidades, instituciones sin fines de lucro. Y lo que parecía una utopía de unos niños de 9 años, que a lo mejor si los hubiéramos escuchado: no, a mí no me interesa eso. Y a veces desvalorizamos la inocencia y la pasión que puede tener alguien, especialmente un niño o una niña en la iglesia. Y esto que parecía una utopía de niños de 9 años de una escuela en un lugar rural, se convirtió en una unión de 43 países del mundo, y compraron 256.600 hectáreas en Costa Rica para poder tener bosques de generación en generación. Y se le llamó a ese bosque el bosque eterno de los niños. Estos niños, yo nací en el 87, eso implica que en el 88 yo tenía 1 año, nunca supe de esta historia, nadie me la había contado, nunca había escuchado de esto, pero caminar por los bosques de Costa Rica nos dio la oportunidad de conocer que un día una maestra, que a lo mejor no era la persona más brillante del mundo, con unas palabras encendió el corazón de niños de 9 años. Pero yo quiero hacer una pregunta en esta hora: ¿cuánto la palabra de Dios enciende tu corazón? Y alguien podría decir: ¿qué tiene que ver el texto con el tema? Demos unos minutos para desarrollarlo. Vivimos en una generación que está desvinculada de lo que Dios quiere hacer, que está vinculada a los eventos, a las grandes actividades, a los grandes reconocimientos, a los aplausos.
pero no a la causa del Señor. Estos niños de 9 años reconocieron una causa. La causa de los hijos de Dios es ser la iglesia. La causa de los hijos de Dios no es tener dones y hablar en lengua y que los inviten a predicar. Es ser la iglesia. Y si un cristiano no se congrega, predica un evangelio falso. Le voy a explicar por qué. Porque no hay evangelio sin iglesia. Porque Dios diseñó el cuerpo, su cuerpo, para ser la iglesia, su comunidad en este mundo. ¿Cuánto la palabra de Dios es incendiaria en tu vida? Y la palabra encender se puede definir como iniciar la combustión, prender, inflamar o avivar. Y puede entenderse también como incendiar. Y yo no sé ustedes, pero a veces cuando nosotros estamos tratando de apagar un fuego de manera errónea, tomamos y le echamos aire y el fuego ¿qué hace? ¿Verdad? Se prende. Es mucho más fácil apagarlo con agua o con cualquier otra cosa. A todos y todas el corazón le arde por algo. Si no te arde por el Señor, a veces te va a arder por ti mismo. Si no te arde por el Señor, te arde por cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero el corazón siempre está enamorado o arde por algo o por alguien. ¿Por quién arde el corazón de Riviera? ¿Por quién arde el corazón de la iglesia? La Biblia afirma que muchos son los llamados, es decir, los que escuchan, pero pocos son los escogidos. Y algo importante, iglesia, es el llamado depende de Dios. Dios llama a quien quiere, Dios llama a todo el mundo a poder servir, a hacer cosas maravillosas. El llamado depende de Dios, pero ser escogido depende de nosotros. Lo repito, el llamado depende de Dios, pero ser escogidos depende de nuestro rendimiento y nuestro compromiso. Tú puedes ser el hombre más lindo del mundo, pero si eres un mal administrador, la novia que tienes te va a dejar. Tú puedes ser la persona más capaz del mundo, pero si eres desorganizado, tus capacidades no te van a llevar a lo que tú quieres lograr. Dios nos llama y nos escoge, pero Dios escoge a gente que da el paso al frente y dice: aquí estoy, Señor, para servirte. Ser encendidos, que nuestro corazón arda por el Señor. No puede arder por el culto del domingo solamente, tiene que arder por el servicio a Él. Dios escoge gente que le haya dado la libertad de que la palabra ponga fuego en nuestros corazones. Para que Dios me escoja, debo de tener rendimiento, compromiso y estar ardiendo. Como mismo arde tu corazón por el Mercedes que te quieres comprar, como mismo arde tu corazón por la casa grande que quieres tener, como mismo arde tu corazón por las vacaciones grandes que tienes que tener. Y mira todo lo que estoy hablando de materialismo. Somos la generación que estamos locos. Ay, si Maverick me invitara a cantar en el concierto, lo puedo postear en Instagram, lo puedo postear en Facebook. Y entonces yo canté con Cristín Di Clario y la gente me ama. Ahora soy más grande y cuando se acaba el concierto sigue siendo el mismo. Vive en la misma casa, con el mismo carro, en la misma iglesia, pero con un corazón ardiendo por alguien que no debe de arder. Hoy nuestra generación arde por los artistas cristianos y no por el Dios de a la gente que ellos le cantan. Dios pudo haber escogido a muchos, pero si tú estás en esta mañana aquí es porque te escogió a ti. En algún momento diste un paso al frente. En algún momento dijiste: Señor, yo estoy aquí. Pero puede ser que en la vida todos y todas tengamos momentos de dificultades. Y pude haber escogido cualquier texto de fuego, de Señor, de hablar en lengua. Y entonces pude haber escogido cualquier texto para hablar del tema de encendido. Pero hoy yo tomé este texto, este capítulo, que algunas versiones le llaman los héroes de la fe o por la fe, que presenta un grupo de gente con pocos recursos, pero con corazones encendidos. Porque Dios no depende de nuestros recursos, Él es nuestro recurso. Él es suficiente. ¿Usted está entendiendo conmigo en esta hora?
Y aquí se mencionan muchas personas admiradas y respetadas. Y yo quisiera conocer a Moisés, y yo quisiera conocer a Pablo, y yo quisiera conocer. Pero mira, hermanos, aquella gente en aquel momento eran don nadie. Abraham era nadie. Sara era nadie. Moisés era nadie. No eran héroes para su generación, son héroes para la nuestra, porque conocemos de su testimonio. Pero la gente que le rodeaba no los admiraba. ¿Saben por qué no los admiraban? Porque fueron obedientes. La generación de hoy es igual que la de aquel tiempo. Admira a los desobedientes, admira a los talentosos, pero no a la gente que su corazón arde. Esta gente que está aquí no estaba llena de talentos. Y aunque son admirados y respetados y venerados y mencionados por la fe judeocristiana, en su entorno eran personas con problemas, llenos de fracasos y ¿saben qué? Con muy poco heroísmo. No eran héroes. Los héroes es un concepto griego, romano, que se va desarrollando, que entonces los dioses los crean y ellos tienen unos poderes increíbles y están en la tierra y entonces hacen grandes hazañas. Abraham no tuvo hazañas, Abraham tuvo que abandonar todo lo que tenía. Tuvo que abandonarlo todo. Y el texto va poco a poco enhebrando la importancia de la fe en medio de personas con grandes retos. ¿Habían hazañas en su tiempo? No había ninguna hazaña. ¿Qué hacen dos viejos caminando por el desierto y que con una promesa de que van a tener un hijo? Si no lo pudieron tener en la tierra que fluye leche y miel, si no lo pudieron tener en la abundancia, ¿cómo van a tener un hijo en el desierto? Porque a Dios no le interesa la tierra donde te pone. Es que donde quiera que te ponga vas a germinar, vas a producir, y Dios puede cambiar nuestros desiertos y nuestras crisis en estanques de agua. Dios no depende de nuestros escenarios. Y ese texto que va poco a poco te entretejiendo, enhebrando la importancia de la fe de medio de las grandes personas o de los grandes retos. Y yo quiero que tú entiendas que el mismo texto dice que la fe se define como la certeza o la garantía de lo que no se ve. Y se presenta como un órgano espiritual que puede ver lo que es imposible, que puede ver lo que Dios dijo. La fe, iglesia, mire para acá, no es positivismo. La fe no es el arte de declarar cosas. Declaro 7 veces, entonces va a venir la ley de la atracción. Y si tú lo dices va a pasar, y si tú lo dices va a pasar. Y yo quiero un carro, hermano, todos seríamos millonarios. Eso no es fe. Eso es mentira. Eso no es Biblia. Eso es una mala teología, una mala interpretación de la fe. La fe tampoco es entendimiento intelectual. La fe se trata de la disposición de confiar y aferrarnos a lo que Dios nos ha dicho. Eso es fe. No es solo confiar, es la disposición de confiar. ¿Y usted sabe qué? Generalmente nosotros los creyentes, y esta es mi experiencia pastoral, usted deja que yo diga algo de mi experiencia pastoral. La gente confía cuando le está pidiendo cosas a Dios, pero cuando Dios pide cosas de ellos, no confían. Yo quiero este milagro. Y están ahí, se congregan y vamos para adelante y fuego y hablan en lengua. Pero cuando entonces obtienen el milagro y Dios les pide algo, no, Señor, tú sabes. La fe es nuestra capacidad de aferrarnos a lo que Dios dijo. Pero pastor, ¿por qué encendidos? Esa palabra no está en el texto. Usted está tomando ese texto y lo está sacando de contexto. No, hermano, esto es lo que se llama un sermón temático. Yo no tengo el tiempo para dar una clase de hermenéutica o de homilética. La palabra no está en el texto, pero la acción y el efecto de ser encendido sí está en el texto. De un montón de personas que no tenían ánimo, que no tenían esperanza, que no tenían nada de heroísmo, pero decidieron salir porque Dios les había hablado. Todas estas personas que se mencionan tenían en común algo.
No se puede. Se supone que no. Parecía que no se podía adorar a Dios después del pecado de Adán y de Eva, pero Abel decidió con todo su corazón adorar al Señor. Y no solo lo adoró, sino que Dios lo recibió. Se supone que todo el mundo nazca y muera, y no se podía ser llevado al cielo de esa manera. Pero Enoc fue sacado de este mundo sin tocar muerte. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. No se podía salir de la tierra y la parentela y olvidar la herencia que le habían dejado a Abraham. Pero Abraham salió tras la promesa. Se supone que Jacob muriera, pero Dios le dio vida para decirle a José. Y se apoyó para bendecir a José y se apoyó en la punta de su bastón. Y el texto sagrado dice que cuando Jacob iba a bendecir a José, se apoyó en la punta de su bastón. ¿Usted sabe por qué esto es importante? Porque los bastones en aquel entonces se le tallaban las promesas de esa descendencia. Y el bastón de Jacob tenía las promesas de su padre, y las de su abuelo, y las de su tatarabuelo, y las de su tatarabuelo. Y Jacob se paró estando ya casi para morir y se apoyó en el bastón. No era el bastón, era que el bastón estaba y tenía las promesas del Señor para su vida. Se supone que se hubiera muerto, pero se apoyó en las promesas. Por eso los detalles en la Biblia son tan importantes. Se supone que Moisés muriera como murieron todos los demás niños, pero el Señor lo salvó en medio de una canasta y un río. No se supone que Moisés viviera para ser libertador, pero Dios encendió el corazón de su hermana y su madre y le dio estratégicamente un plan para que este niño naciera y viviera y aprendiera de los egipcios, para que cuando regresara, porque ya Dios tenía un plan, hablara el mismo idioma de Faraón. Aleluya. No se supone que cruzaran el Mar Rojo, pero lo cruzaron. No se supone que las murallas de Jericó cayeran, pero se cayeron. No se supone que David fuera rey, pero Dios encendió su corazón mientras estaba cuidando ovejas. Haz lo que Dios te dijo que hiciera. No te preocupes por lo grande, por si te ven o no te ven. Si Dios te dijo, encárgate de eso, quédate allí. Quédate ahí, sigue sirviendo donde está. Dios te puso, sigue dando lo que tienes que dar. Sigue esforzándote, sigue comprometido. No es que a mí nadie me ve, es que nadie ve, es que nadie me agradece. A mí tampoco. Vivimos en una generación de una iglesia que quiere palabras de afirmación para todo. Mi mayor afirmación es que Dios encendió mi corazón hace muchos años. Y sin importar quién me aplauda o quién no me aplauda, yo he decidido seguir a Jesús. Pero más allá de Moisés, de David, de Jacob, de José, el personaje que más a mí me gusta de todo el capítulo 11 es una prostituta. Porque en los héroes de la fe hay esclavos, hay asesinos, inclusive hay una prostituta llamada Rahab. Y Dios la usa como persona de paz para recibir los espías de Israel. Y ahí ponen a Rahab en medio de los héroes de la fe. No se supone, iglesia. Y a lo mejor todo el mundo que te ve dice, no se supone que tú estés aquí hoy por todo lo que has vivido, por todo lo que te hicieron, por todo lo que te pasó. Sí, pero algo Dios hizo en tu corazón que estás aquí. No se supone que tú estuvieras aquí porque te fallaron, porque te mintieron, porque pasó esto, porque perdiste, porque ocurrieron un montón de cosas. Pero el Señor de Rahab, de Jacob, de Israel, de Moisés, de José, de Sara, es tu Dios. Y ha encendido tu corazón. Y estas personas que están aquí en el texto, algunos recibieron una palabra profética,
Algunos Dios se les reveló a ellos mismos. Algunos Dios les habló de diferentes maneras, pero creyeron de la primera. No todos creyeron de la primera. Unos creyeron de la primera y Sara se rió. Porque no todos creemos igual. Pero todo el que tiene el corazón encendido va tras la promesa. Usted está aquí. Van a pasar días difíciles, crisis. Y la Biblia establece en el mismo capítulo: otros en cambio fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. Mira, hermano, aserrados, los cortaron por la mitad. Asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. No fue fácil. No fue fácil. Pero nosotros pensamos que porque nosotros somos especiales debe ser más fácil. No fue fácil. No fue fácil para Moisés, no fue fácil para Jacob, no fue fácil para José, no fue fácil para Rahab. Imagínate el miedo de Rahab, diciendo: ellos saben que yo soy una prostituta. Si meto toda esta gente aquí, puede ser que me maten, que me violen. Pero Rahab, algo pasó en el corazón de Rahab. Algo pasó en el corazón de Moisés. Algo pasó. Y la realidad de estas personas es que nadie las miraba como héroes o heroínas. Que lo que parecían eran personas comunes. Cuando adoró a Abel, debieron de haber dicho: ¿por qué este hombre adora a Dios y lo sacó del Edén? Cuando Abraham lo dejó todo, su familia y los que le rodeaban, alguien tuvo que haber dicho: es imposible que deje su herencia por algo que no ha visto. Y el miedo, mire para acá, el miedo es uno de nuestros mayores problemas como cristianos. Tenemos miedo a ser fieles. Porque en una cultura donde se idolatra la desobediencia, la fidelidad es mala. Y Dios hoy está tratando con nosotros y con nuestros corazones. Porque el miedo es uno de los sabuesos que persiguen los pasos de los llamados constantemente, hablándole: no lo vas a lograr, Dios no lo va a hacer contigo, Dios no lo va a hacer con tu casa, viste que eso no fue de Dios, aquella profecía no se va a cumplir, ha pasado mucho tiempo. Y el miedo comienza a consumirte, la ansiedad a controlarte. Pero hoy el Señor te dice: déjame encender tu corazón otra vez. A veces nos sentimos como David, hostigados por el gigante. Y el gigante salía y no, ¿y dónde están estos pequeños que vienen contra mí con piedras, con jabalinas, con palos? Lo que Goliat no sabía era que David tenía el corazón encendido. Y a Dios le encanta el menosprecio del infierno. Y hoy en casa, todo lo que toca fuego, queda marcado. Y antes de salir, que llegué tarde del John F. Kennedy, se atrasó un poquito el vuelo como siempre. De casa decidí tratar de quemar el papel. Y cuando lo quemé, un pedacito solamente, como dije en principio, traté de apagarlo. Y el papel seguía quemándose. Y él quemó la casa completa, que no es mía. Quemó la casa. ¿Sabes qué tuve que hacer con el papel? Abrir la pluma y echarle agua por encima para que se apagara. Tus crisis no te pueden apagar, todo lo contrario. Cuando te mueven así, date cuenta de algo: que lo único que hacen es volver a encender el fuego en tu corazón. Oh, ¿cuántos momentos difíciles tú has tenido? Pues hoy el Señor
Tranquilo, que lo único que hacen es moverte. Lo único y cuando estás encendido, estás marcado. Nunca más vuelves a ser igual. Pero tienes que retomar tu lugar. Tienes que abrazar lo que Dios te dijo. Porque por más que trates de esconderte, nunca vas a ser igual. No cambies nunca lo que Dios te ha dado por cualquier otro amor. Lo que Dios te ha dado es único. Esposo y esposa puede ser cualquiera, pero tu Dios no. Tu Dios es único. Amigo y amiga van y vienen, pero solo Dios es uno. Y Él fue el que te escogió, el que fue el que decidió. Y yo no sé, por más que tú trates de esconderte, por más que trates de poner partes bonitas, ha sido encendido. Y hoy yo creo con todo mi corazón que cada crisis, que cada luto, que cada dolor, que cada pérdida, que cada quebrantamiento, lo único que hacían era encenderte un poquito más. Y en la crisis tratando de apagarte, y Dios decía, entre más lo muevas, más se va a prender. Entre más traten de quitarte lo que yo te he dado, más te vas a encender. Entre más dolor, más fuego. Entre más crisis, más presencia. Yo estaré contigo. De eso se trata, estar encendido. De gente imperfecta. Yo no estoy hablando de hablar en lengua, yo no estoy hablando de danzar. Y saben que eso es importante, nosotros creemos en eso. Practicamos, predicamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo conozco gente que ha sido bautizada por el Espíritu Santo, que tienen dones y hablan en lenguas, pero han cogido el fuego y han echado agua. Agua por sus propios sueños, por sus propias metas. Para mucha gente, el miedo se convierte en el lugar seguro. El miedo a los cambios. Y a veces, ¿sabes qué? Tú estabas aquí y el fuego se estaba como que apagando un poco, y el mismo Dios te toma y te mueve bastante rápido, para que el fuego se vuelva a encender. Y te pone en otro lugar para lograr lo que Él dijo que lograrías. Pero si estás todo el tiempo, no, porque es que el trabajo, no, porque es que aquel, no, porque es que... Te has refugiado y asegurado en los miedos. Si las críticas te hacen abandonar, no has entendido nada. ¿Usted me escuchó? Mire para acá. No importa lo que usted diga, de aquí yo no me voy hasta que Dios diga. Usted haga lo que usted quiera. Usted hable todo lo que usted quiera. Pero de aquí yo no me voy hasta que Dios diga. Porque yo no estoy aquí por usted. Yo estoy aquí porque Dios me trajo. Y yo no le rindo cuenta a usted. Yo le rindo cuenta al Dios que me llamó. Y hoy necesitamos ser esa misma iglesia que no vive rindiéndonos. Es que me dijeron, no importa, no voy a abandonar lo que... Critícame porque estás cada vez, mira. Y los que me conocen, de que me conocen hace muchos años, entre más oposición me haga, más yo voy a seguir, miren. Entre más difícil se haga el camino, yo sigo creyendo que Dios no nos ha abandonado. Y que el Dios que nos trajo hasta aquí es el Dios que va a mantener el fuego encendido. Y que he aceptado que Dios es suficiente. La gente que ha sido encendida vive con fe porque escuchó la palabra. La voz de Dios enciende el corazón más triste y más frío del mundo. La voz de Dios enciende la matriz estéril. La voz de Dios divide el mar rojo. La voz de Dios hace que Egipto se tenga que doblegar ante el rey. La voz de Dios llama a un pastor de ovejas para ser el rey. Estas personas no la tuvieron fácil. Y yo sé que a veces tú tampoco. Que a veces es duro, que es complicado, que es difícil.
pero en sus corazones ardía la promesa escuchada. Debo volver a preguntar, ¿qué arde en tu corazón? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces me has escrito como miembro de la iglesia? Mira tu WhatsApp. Cuando puedas en tu casa, mira tu WhatsApp. Si solamente me escribes para excusarte que no vienes, hay un problema en tu corazón. Porque yo estoy esperando que me escribas, pastor, ¿qué necesitas? ¿Dónde vamos a servir? Si las excusas solo están en tu vocabulario, solamente estás buscando, yo no estoy hablando solo de venir el domingo, estoy diciéndote que llegó el tiempo que pongas tus manos a la obra. Cuando hay fuego en el corazón, ningún desierto es muy grande. Cuando hay fuego en el corazón, ningún río es tan caudaloso para no cruzarlo. Cuando hemos sido encendidos, ninguna adversidad nos lleva a la renuncia. Muchos oyen su llamado, pero solo los que salen al camino han sido escogidos. Y Jesús lo presenta de una manera magistral en la parábola de los obreros. Hasta los últimos que llegan, Él se los lleva a trabajar. Y cuando se los lleva a trabajar, no les paga menos que los primeros que empezaron. Le paga igual. Esta gente no son los perfectos. No son los héroes. Son los que creen. Son los que arden, pero también son los que sufren. Son los que a veces caminan sin rumbo. Ser encendido no es una medalla de espiritualidad. Es la razón de nuestra resiliencia. ¿Por qué tú sigues adorando? Porque cada crisis, tú piensas que me estás estremeciendo, pero Dios lo que está haciendo es encendiéndome. Tú piensas que cada momento difícil, que el infierno, cada vez que las puertas del infierno azotan, nosotros seguimos creyendo algo. No importa lo que pase en las puertas del infierno, el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Y llegó el tiempo de entender que a los encendidos y encendidas, a veces nos costará todo seguir al Señor. Cuando algo es encendido, nunca volverá a su estado original. ¿Y sabes por qué? Tú a veces estás... Yo tengo tanta gente que ha llegado aquí joven, gente talentosa, que los pastores estamos, mira hermano, esperando que nos digan, pastor, aquí estamos. Y que no nos renuncien a los 6 meses. Porque los que están encendidos saben correr la buena carrera. Saben asumir el rol de lo que Dios le ha dicho. ¿Y sabes por qué te hablo de que nunca volverás a tu estado original? Porque por más que renuncies y hagas, todo el tiempo va a haber algo en tu corazón moviéndote, estremeciéndote. Recuerda lo que fuiste llamado, recuerda lo que fuiste llamada. Y mientras más entretenido estás, y a veces estás haciendo un montón de cosas, y wow, me compré la casa, hice aquello, hice lo otro, logré, tengo éxito, soy exitoso. Y en el medio de tu casa, en el éxito, mirando lo bien que has trabajado, algo empieza a decirte, no estás completo. Porque no vas a volver a tu estado original. No vas a poder olvidarte de lo que Dios te ha hablado. No ardemos por la seguridad, no ardemos por nuestro entorno, no ardemos por los aplausos, no ardemos por el apoyo de los demás, ardemos porque Dios ha encendido nuestro corazón. Termino diciendo que todas estas personas, desde Rahab hasta Abel, parecían desheredados. Pero Él encendió su corazón. No los había dejado caminar solos. Y sabes qué quiero decirte, quiero que guardes este principio en tu corazón. Dios ama caminar con nosotros en silencio y sin hacer ruido. Y a veces nosotros es que Dios no ha dicho nada, no pasa nada, no ocurre nada, no hay ningún ruido, no se cae nada, no escucho el aleteo de un ángel.
Y Dios está permitiendo que tus crisis. ¿Y sabes qué Dios va a hacer a veces para seguir estremeciendo? Te va a seguir cerrando puertas. Y tú, Dios mío, ¿pero por qué se siguen cerrando puertas? Porque yo no te llamé para ir. Porque yo no dije que hicieras eso. Y Dios sigue cerrando puertas y te sigue estremeciendo. Y cada vez el fuego te sigue consumiendo más y más y más. Con el fin de que hagas una cosa. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Toca a alguien otra vez y dile, no te apagues, no te apagues, no te apagues. Pero muévete, mira hacia atrás, al frente, al lado, tu esposo, tu esposa. No te apagues, no te apagues, no te apagues. Los que hemos sido encendidos, sabemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Sabemos de que sabemos. Aunque a veces sea difícil creer, pero al final sabemos. Y podemos cambiar la canción de la queja por la canción de se supone que no se podía, pero yo sabía que algo Dios iba a hacer. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Míreme. Cuando a usted le pasa algo en el trabajo, usted no renuncia. Usted se mantiene. Porque tiene algo que cumplir. Porque tiene metas, objetivos. Porque tiene responsabilidades. Así es la fe. Cuando pasa algo inesperado, no renunciamos. Creemos. Cuando pasa algo que no entendemos, seguimos creyendo. Y hoy yo quiero hablarle a la iglesia y hacer un llamado al altar. Quiero decirle gracias a los hermanos y amigos que se conectan a través de todas las plataformas.